¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar lo que amas? Antes de que la historia comience, quiero invitarte a que me cuentes desde qué parte del mundo estás escuchando esta narración, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es sombrío, también es increíblemente perturbador y real. Esta es la historia de un sacrificio que se tejió entre la superstición, la desesperación y la tragedia humana, el sacrificio del río Lerma, Estado de México, 1960. En aquel entonces, los pueblos que bordeaban el río Lerma vivían entre la escasez de agua y la pobreza. La sequía se había prolongado por meses, marchitando los cultivos y dejando a las familias sin alimento. Cada mañana, los campesinos despertaban con el temor de que su única fuente de vida, el río que serpenteaba silencioso entre los cerros, se secara por completo. Las conversaciones en las plazas giraban en torno al agua que no llegaba, a los pozos que se secaban, a la desesperanza que se sentía en cada hogar. Sin embargo, entre sus habitantes existía una creencia oscura, una que se transmitía de generación en generación: el agua podía ser devuelta al río si se realizaba un sacrificio. La idea no surgió de un solo hombre, sino de una conjunción de miedos, de noches de insomnio y de la necesidad de hallar una solución. El anciano más respetado del pueblo, un hombre de barba blanca y mirada profunda, fue quien pronunció las palabras que marcarían el destino de todos: el río nos pide un niño. Si entregamos a un inocente, la lluvia volverá. La frase recorrió como un eco cada callejón del poblado, alimentando la mezcla de temor y fervor religioso que mantenía a todos en vilo. Algunos sintieron horror, otros, una fría determinación. La sequía había endurecido el corazón de los hombres. Entre ellos estaba Julián, un joven campesino de mirada melancólica, quien amaba más que nada a su sobrino de 7 años, Diego. Diego era un niño risueño, de cabellos negros y ojos que reflejaban la luz del sol como espejos diminutos. Cada vez que Julián lo veía jugar junto al río, sentía una mezcla de orgullo y miedo. La inocencia del niño contrastaba con la violencia de aquel mundo árido y supersticioso. Pero la presión del pueblo era como un río subterráneo que buscaba salir, y nadie parecía tener el valor de cuestionar la tradición, ni siquiera Julián. Los días se volvieron semanas, y la sequía persistía. Las lluvias no llegaban. El pueblo empezaba a murmurar sobre las señales divinas, sobre la necesidad de actuar. Fue en una noche sin luna cuando los líderes del Consejo Campesino decidieron que el sacrificio debía realizarse. La selección del niño fue cruelmente lógica para ellos: debía ser el más puro, el más inocente, el que representara la esperanza del futuro. Y así, los ojos de todos se posaron en Diego, que dormía ajeno a la tormenta que se avecinaba. El pueblo se reunió a la orilla del Lerma, un lugar donde el barro se mezclaba con el olor de la humedad y la tierra reseca. Las velas apenas iluminaban los rostros tensos y los murmullos reverenciales llenaban el aire como un cántico macabro. Julián sostuvo a su sobrino entre sus brazos, sintiendo cada latido del corazón del niño como un recordatorio doloroso de la vida que estaba a punto de perderse. Nadie habló. Nadie respiró con normalidad. Todo estaba suspendido en un silencio que parecía eterno, mientras la sombra de la superstición cubría el río y a todos los que se habían dejado arrastrar por ella. El sacrificio fue consumado, y mientras el río parecía absorber la vida que se le ofrecía, una sensación de alivio y terror se mezclaba en el aire. Las nubes comenzaron a congregarse lentamente en el horizonte, pero ningún corazón estaba en paz. La inocencia perdida de Diego dejó cicatrices profundas en cada testigo, un recuerdo que nunca podría ser borrado, un eco oscuro que aún hoy resuena entre quienes conocen esta historia. Las primeras gotas cayeron sobre la tierra reseca como un susurro de alivio, pero también como un recordatorio macabro de lo que había ocurrido. El río Lerma comenzó a llenarse lentamente, y el murmullo de sus aguas llevó consigo un escalofrío que recorrió a todos los presentes. Las nubes se oscurecieron, y la lluvia, que tanto habían esperado, finalmente comenzó a caer sobre los techos de palma y los campos áridos. Sin embargo, el alivio fue breve, porque nadie podía ignorar la imagen de Diego,
el niño que ya no estaría para ver cómo la vida regresaba a su pueblo. Julián, devastado y tembloroso, se escondió en su pequeña casa mientras el agua golpeaba los techos con fuerza. Cada sonido del viento parecía recordarle los ojos de su sobrino, brillando por última vez en la penumbra de aquella noche. La culpa lo consumía, y cada latido de su corazón era un martillazo que le recordaba que había sido partícipe de algo inconcebible. Su familia intentaba consolarlo, pero las palabras eran inútiles, no había explicación que pudiera apaciguar el dolor que atravesaba su alma. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, los ancianos y los líderes celebraban lo que consideraban un milagro. La lluvia, pensaban, era la prueba de que el sacrificio había sido aceptado. Algunos niños, sin comprender del todo lo sucedido, jugaban bajo el agua, ajenos al horror que había precedido aquel momento. Pero los adultos miraban con ojos diferentes, ojos llenos de temor, de arrepentimiento y de una convicción perversa que no desaparecía. Las tradiciones, cuando se mezclan con la desesperación, pueden volverse monstruosas, y el Lerma parecía llevar consigo un pacto oscuro que nadie podía romper. Los días siguientes trajeron cosechas inesperadamente abundantes, y las familias sintieron un alivio tangible al ver que sus campos reverdecían. Sin embargo, el alivio era superficial. El pueblo estaba dividido entre quienes consideraban que el sacrificio había sido necesario y quienes no podían superar la culpa que les había dejado. Las conversaciones a media voz se convertían en acusaciones silenciosas. Miradas cargadas de reproches se cruzaban en la plaza. Y Julián, que antes caminaba con orgullo junto a Diego, ahora se sentía atrapado en un laberinto de remordimiento y miedo. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Algunos aseguraban haber visto la figura de Diego junto al río durante la noche, su rostro iluminado por relámpagos y su voz susurrando entre el murmullo del agua. Otros hablaban de sombras que se deslizaban por los campos, como si la vida que se había perdido quisiera regresar. La superstición, que ya había guiado el sacrificio, ahora se alimentaba del miedo y del remordimiento. Cada campesino que pasaba por la orilla del Lerma sentía un peso invisible en el pecho, como si la tierra misma reclamara justicia. Julián comenzó a notar cambios en su propia familia. Los niños que antes jugaban despreocupados ahora tenían miedo de acercarse al río. Los animales se comportaban de manera extraña, y los ancianos murmuraban sobre la necesidad de limpiar el espíritu del pueblo para que la tragedia no volviera a repetirse. Las historias de Diego se convirtieron en advertencias, transmitidas en susurros a los más pequeños, con la intención de que nunca olvidaran lo que había pasado. Pero la memoria de aquel sacrificio era demasiado intensa, demasiado dolorosa, y ningún cuento podía borrar las imágenes de la noche en que la superstición y la desesperación cobraron una vida inocente. Así, el río Lerma continuó fluyendo, llevando consigo la sangre y el miedo de aquel sacrificio. La sequía había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. Cada gota de lluvia, cada reflejo del agua en la orilla, recordaba a todos que, a veces, la desesperación puede empujarnos a actos inimaginables. Y mientras Julián observaba el río desde la distancia, sabía que nunca podría olvidar. La inocencia perdida de Diego se había convertido en un eco que perseguiría a todo el pueblo por generaciones, una historia sombría que nadie podría borrar. Con el paso de los meses, el pueblo comenzó a cambiar de formas que nadie habría anticipado. La lluvia había regresado, pero lo que antes era alivio ahora se tornaba en una sensación inquietante, como si el río Lerma mismo recordara lo ocurrido. Cada vez que Julián pasaba cerca de sus orillas, el murmullo del agua parecía llevar consigo un mensaje que no podía comprender del todo, un lamento que atravesaba la piel y calaba hasta los huesos. La inocencia de Diego se había perdido, y su ausencia marcaba cada rincón del pueblo con un silencio denso y opresivo. Al principio, los líderes del Consejo Campesino trataron de mantener la normalidad, celebrando las cosechas y los campos verdes. Pero pronto, las noches comenzaron a volverse extrañas. Se escuchaban pasos en la orilla del río cuando nadie estaba cerca, susurros que surgían de la nada, y la sensación de ser observado se volvió una constante.
Las familias empezaron a cerrar puertas y ventanas antes del anochecer, temiendo que algo irracional surgiera del agua que habían satisfecho con su sacrificio. El miedo, que antes había estado contenido en las sombras de la superstición, ahora se expandía como un cáncer silencioso. Julián, quien todavía conservaba el peso de su culpa, comenzó a notar cambios en sí mismo. Los sueños lo atormentaban, veía a Diego corriendo hacia él desde el río, su risa transformándose en un grito que lo despertaba sobresaltado. A veces despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien o algo lo estaba observando en la oscuridad de su propia habitación. Intentaba alejar esos pensamientos, justificándose con la lógica que quedaba entre los restos de la fe y la superstición, pero nada lograba disipar la sensación de que el río le había cobrado una deuda que jamás podría saldar. El resto del pueblo tampoco estaba inmune. Historias comenzaron a circular sobre luces extrañas en la noche, sobre figuras que se deslizaban entre los árboles cerca de la orilla y sobre lamentos que emergían con la brisa. Los ancianos susurraban que el espíritu del niño había quedado atrapado entre las aguas y que su sacrificio había sido en vano, pues la naturaleza misma no podía ser obligada a obedecer a los hombres. Cada nueva historia aumentaba la tensión y el miedo, y el pueblo que una vez había confiado en la tradición ahora empezaba a cuestionar su propia cordura. La división entre los habitantes se intensificó. Algunos creían que debían realizar rituales de limpieza y penitencia para apaciguar al espíritu de Diego y garantizar que el río continuara fluyendo. Otros insistían en que lo sucedido era un castigo inevitable por la locura que habían permitido, y que no había forma de redimirse. La desconfianza creció entre vecinos, y lo que antes era una comunidad unida por la necesidad ahora se fragmentaba bajo el peso del miedo y la culpa compartida. Las miradas desconfiadas y los rumores silenciosos se convirtieron en el pan de cada día. Julián observaba cómo el miedo se infiltraba en cada conversación y en cada gesto. Sabía que la inocencia que se había perdido en la noche del sacrificio ya no volvería, y con ella, la paz del pueblo. Las leyendas comenzaron a surgir rápidamente, y cada niño escuchaba la historia de Diego como advertencia, un recuerdo vivo de que la desesperación puede empujar a los hombres a cometer actos inconcebibles. Y mientras el río continuaba su curso, llevando consigo la memoria del sacrificio, Julián comprendió que la tragedia no solo había afectado a una familia, sino a toda una comunidad, transformando para siempre la relación de los hombres con la naturaleza y con la fe que los había guiado hacia la oscuridad. La vida cotidiana continuaba, pero en cada lágrima derramada por la pérdida de Diego y en cada mirada hacia el Lerma, el pueblo sentía que el precio pagado era demasiado alto. La sombra del sacrificio se extendía, invisible pero constante, y la sensación de que el niño aún caminaba entre ellos se convirtió en un recordatorio sombrío de que algunas tragedias no se olvidan, y que los ecos de la desesperación pueden perdurar más allá de cualquier lluvia o cosecha. Con los años, el recuerdo de Diego y del sacrificio en el río Lerma no desapareció, se transformó en leyenda, transmitida de generación en generación. Los adultos contaban a sus hijos que la sequía no era solo un castigo natural, sino un juicio que podía recaer sobre cualquiera que desafiara la voluntad del río. La tragedia de aquel niño había dejado cicatrices invisibles que marcaban no solo la geografía física del pueblo, sino también su memoria colectiva. Cada mirada hacia el Lerma evocaba un susurro fantasmal, un recordatorio de que el pasado nunca se olvida realmente. Los niños crecieron escuchando las historias que los hacían temblar, relatos de sombras en la orilla, de risas que surgían en la noche y de una figura pequeña que desaparecía entre los juncos. Muchos desarrollaron un respeto instintivo y un miedo profundo hacia el río. Algunos nunca se acercaban a sus aguas, incluso durante la época de lluvias, mientras que otros aseguraban que podían sentir la presencia de Diego observándolos desde la corriente, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y reproche. Lo que antes había sido un río de vida, ahora se había convertido en un límite invisible entre la inocencia y la tragedia. Julián envejeció cargando la culpa que había prometido enterrar junto a su sobrino. Cada día, al cruzar el Lerma, recordaba la noche en que la desesperación humana había vencido la razón.
Sus manos temblaban al tocar el agua, como si cada corriente arrastrara los ecos de aquel sacrificio. Intentó durante años reconciliarse con la comunidad, realizando rituales que él mismo había aprendido de los ancianos, ofreciendo oraciones y pequeñas ofrendas para calmar el espíritu de Diego. Pero ninguna acción parecía suficiente, la sensación de culpa permanecía, tangible, persistente, como si el río mismo la hubiera absorbido en sus aguas y la devolviera con cada onda. El pueblo, por su parte, había cambiado para siempre. Las familias se unieron alrededor de las leyendas del Lerma, algunas reforzando la superstición, otras tratando de olvidarla, aunque nunca podían hacerlo del todo. Las generaciones más jóvenes escuchaban las historias con un temor mezclado de curiosidad, y algunos adolescentes decidían acercarse al río solo para desafiar la memoria de aquel sacrificio. Solo para sentir el escalofrío que recorría sus espaldas al percibir que algo invisible los vigilaba. Muchos de estos jóvenes juraban que podían escuchar risas, lloros o pasos que parecían surgir de la nada. La línea entre realidad y mito se volvió difusa, y el Lerma continuó siendo un testigo silencioso de la fragilidad humana y de los límites de la superstición. Incluso los visitantes que pasaban por la región podían percibir la sensación de incomodidad que emanaba del río. Algunos contaban historias de noches en las que el agua reflejaba formas humanas, como si Diego y otros niños se manifestaran en la corriente para advertir a los incautos. La fama de aquel lugar creció, y los relatos de turistas y campesinos se entrelazaron, creando un manto de misterio que envolvía al río Lerma y su historia más oscura. La tragedia que comenzó como una medida desesperada se convirtió en una advertencia eterna. Los actos de los hombres, por más desesperados que sean, dejan huellas que la naturaleza nunca olvida. Julián, ya anciano, caminaba cada día por la orilla del río con paso lento. Su corazón seguía cargando el peso de aquella noche, pero había aprendido a escuchar los susurros del agua como recordatorios silenciosos de que la vida y la muerte están siempre entrelazadas. Miraba el río y veía no solo lo que habían perdido, sino también la lección que permanecía para todos los que vivían bajo su sombra, que la desesperación puede llevar a decisiones irreversibles, y que la inocencia, una vez perdida, nunca vuelve de la misma manera. El Lerma fluía tranquilo bajo el sol de la tarde, pero la memoria de Diego permanecía en cada onda, en cada reflejo, en cada susurro que recorría los juncos. La historia del sacrificio continuaba viva, una advertencia sombría que recordaba que algunos ríos no solo llevan agua, sino también los secretos más oscuros del corazón humano. Con el paso de los años, la tragedia del río Lerma dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en una advertencia viva. Los hijos de los campesinos crecieron escuchando la historia de Diego, el niño que fue entregado al agua para calmar la sequía, y aunque muchos trataban de racionalizar lo ocurrido, nadie podía negar la sensación de respeto y temor que emanaba del río. Cada corriente, cada reflejo y cada onda parecía llevar consigo un eco del pasado, un recordatorio de que la desesperación humana tiene un precio que nunca se borra. Julián, ya anciano y encorvado por los años y por la culpa, continuaba caminando por la orilla del Lerma. Sus pasos eran lentos, pero cuidadosos, como si cada piedra y cada charco contuviera secretos que no debía perturbar. Los recuerdos de la noche en que Diego desapareció lo acompañaban constantemente, veía al niño correr entre los juncos. Escuchaba su risa transformada en llanto y sentía la corriente fría del río rozando sus pies como un recordatorio de lo que habían perdido. En su interior, sabía que la vida seguía, pero también que algunos actos no podían ser perdonados ni olvidados. El pueblo mismo había cambiado. Lo que antes era superstición y miedo se había convertido en tradición y leyenda. Las familias enseñaban a sus hijos que el Lerma no solo daba vida, sino que también era capaz de reclamarla, y que el respeto hacia sus aguas debía ser absoluto. Algunos visitaban la orilla con temor, otros con curiosidad, y todos sentían, de una u otra forma, la presencia silenciosa de Diego. Aquellos que habían nacido mucho después de la tragedia continuaban escuchando historias de sombras y susurros, y aunque algunos las atribuían a la imaginación, la sensación de que algo vigilaba seguía presente. Con el tiempo,
La leyenda del sacrificio del río Lerma se volvió más que un relato de horror, se transformó en un espejo de la fragilidad humana. Un recordatorio de que la desesperación puede empujarnos a actos que nunca imaginamos cometer. Y así, mientras la corriente avanzaba inexorable, también lo hacía la memoria de Diego, flotando en cada reflejo del agua y en cada historia contada al calor de una fogata. Bajo el murmullo del viento y el susurro de los árboles. Los habitantes del pueblo aprendieron, quizá demasiado tarde, que la vida y la naturaleza no pueden ser obligadas ni manipuladas y que la inocencia perdida deja cicatrices imborrables. Julián murió con la sensación de que, aunque había sido testigo de lo inexplicable y lo doloroso, su historia debía ser contada, para que otros comprendieran que incluso en la sequía más desesperada, la moral y la humanidad no deben sacrificarse. Así, el río Lerma continúa fluyendo, llevando consigo el eco de una tragedia que todavía resuena en la memoria de quienes se atreven a mirar sus aguas. Cada gota que cae sobre la tierra parece susurrar un secreto, que algunas historias no solo se cuentan, sino que también se sienten, que nos persiguen y nos enseñan, a veces de la forma más dura. La delgada línea que separa la fe de la locura. Y si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia que mezcla misterio, terror y realidad, quizá te hayas preguntado qué otras sombras se esconden en los ríos, en los pueblos y en los corazones de quienes viven entre la superstición y la desesperación. Si quieres seguir acompañándonos en estos relatos que exploran los secretos más oscuros de la humanidad, tal vez quieras asegurarte de no perderte la próxima historia que emerge del silencio y del miedo. Porque hay lugares que, aunque parezcan tranquilos, aún guardan ecos de lo prohibido y algunas voces esperan ser escuchadas. Así que, mientras el Lerma sigue su curso, recuerda que hay historias que no terminan con una página ni con un adiós, sino con quienes se atreven a escuchar. Y si esta historia ha dejado un escalofrío en tu espalda, una pregunta en tu mente o un eco en tu corazón, quizá quieras acompañarnos en la siguiente, sin prisas, dejando que cada susurro del pasado te envuelva. Porque en este canal, cada historia tiene su río, y cada río, su secreto.